Vamos a intentar crear un sistema de rejillas o de grids con LES. Como sabemos, un sistema de rejillas no es nada menos que dividir nuestra área de trabajo en diferentes columnas para luego poder colocar los elementos, siempre darles un tamaño que sea proporcional entre ellos. Como veis, cada elemento tiene una pequeña proporción con respecto a la otra y toda esa proporción está basada en esas columnas. Esas columnas, a su vez, tienen un margen. Ese margen también es tomado en cuenta para la separación entre las diferentes columnas. Como vemos, la separación que hay entre las tres columnas principales del Boston Globe es del mismo tamaño y lleva todo a lo que se llama una armonía de diseño. Las columnas básicamente pueden basarse en la cantidad que nosotros queramos. Hay gente que prefiere trabajar con 24, otros prefieren trabajar con 12, etcétera, etcétera. En este caso vamos a trabajar con 12 columnas. 12 columnas a las cuales le vamos a dar a cada una un valor de 60 píxeles, ¿vale? 60 píxeles cada una. Todas ellas van a medir cada una 60 píxeles. Y el margen, la separación que hay entre ellas, vamos a hacer que midan 20 píxeles. Entonces, tenemos un área total que no es nada más que la suma de todas las columnas más todos los márgenes. Nosotros tenemos entonces que para sacar eso tenemos que multiplicar las columnas por el ancho de columnas y a eso sumarles las columnas por el ancho de margen. Sé que en esta segunda multiplicación podríamos aplicar cantidad de margen por el ancho del margen. Pero vamos a igualar los márgenes a las columnas. Luego veremos por qué. Ahora mismo vemos que hay 11 márgenes, lo que sería 11 espacios para márgenes, pero en realidad utilizaremos 12. Luego veremos cómo. Todo eso es igual al ancho total, ¿vale? Si lo tenemos hasta aquí claro, volvemos a eso donde decíamos que en vez de utilizar 11 márgenes y vamos a utilizar 12, es recomendable que tanto la primera como la última columna tengan la mitad de un margen. Tener en cuenta que cada columna tiene en realidad un margen entre 2, aunque sumados esos dos márgenes da un margen, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es agregar a cada lado de la columna 0.5 margen, o sea, un valor de lo que es de la mitad del margen. Como vemos acá en la primera y última columna, ahora tienen ese valor. Obviamente, como no se les junta ninguna otra columna a los lados, queda el valor que es el de la mitad de un ancho de margen. Entonces nosotros tenemos el ancho de columna, lo que era la multiplicación anterior, las columnas por el ancho de columnas más las columnas por el ancho de margen, y eso nos va a dar el ancho total. Si nosotros le agregamos una arroba, ya tenemos nuestras variables de LES. Ya podemos empezar a ver qué es lo que necesitamos para crear nuestro sistema en LES. Tenemos una variable, columnas, a la cual podemos asignarle el valor que nosotros queramos, en este caso 12. Tenemos un ancho de columnas, a la cual también podemos asignarle el valor que nosotros queramos, en este caso 60. Volvemos a tener la variable columnas, que tenía 12, y la multiplicamos por el ancho del margen, que en este caso es 20. Sumamos esas dos multiplicaciones y eso nos va a dar el ancho total. Entonces nuestra variable ancho total va a ser igual a esto. Esto que tenemos aquí es lo que tenemos que colocar en LES. Una vez hayamos definido las variables columnas, ancho de columnas y ancho margen. También podemos, obviamente, esto nos va a dar un número fijo. A lo mejor queremos hacer que sea una medida porcentual, relativa. No pasa nada. Igualamos el ancho total a 100%. Para no estar borrando toda la operación anterior, para no borrarle y poner 100% y luego en otro trabajo, en otro proyecto, tener que volver a colocar lo anterior, lo que vamos a hacer es utilizar dos variables. Utilizamos un ancho fixed, que es el ancho fijo, lo que es la multiplicación de las diferentes variables, y un ancho total. El ancho total puede tener un valor igual a ancho fixed o puede tener un valor igual a 100%. Y de esta manera no tenemos que estar eliminando ni cambiando la variable ancho fixed. Pero vamos a ver cómo queda esto en LES. Vamos ahora a meter en código todo lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Como veis, en una hoja de estilos está el punto .les que va a imprimir, a compilar una hoja llamada style.css.
A su vez, incluye variables.less, que está vacío, incluye grid.less, que está vacío, e incluye layout.less, que también está vacío. Tal como lo vimos en el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es agregar nuestras variables. La primera variable a agregar era ancho columnas. Y el ancho de las columnas era 60 píxeles. No agreguemos la unidad, ya lo haremos cuando haga falta. Ancho de columnas, 60 píxeles. Luego tenemos que agregar la cantidad de columnas, o sea, columnas. A esta vamos a dejarle columnas únicamente y sabemos que es la cantidad. En el ejemplo que hicimos eran 12 columnas, ¿cierto? Y luego tenemos que agregar el ancho del margen. El ancho del margen eran 20 píxeles. Vamos a organizar esto un poco mejor para que siempre esté un poco lo que es a nivel de texto. Hay editores de textos que cuando escribimos ancho automáticamente nos sacan una caja desplegable para poder elegir las variables que empiecen por ancho. Entonces tenemos ya aquí todas las variables juntas con nombres parecidos para elegirlas. Muy bien. Tenemos nuestras variables definidas para nuestro proceso. Ahora lo que tenemos que hacer es en grid.less colocar esa fórmula que habíamos colocado anteriormente en la presentación, que si nos acordamos era el ancho fixed va a ser la multiplicación. Vamos a agrupar, aquí como hemos aprendido con las operaciones, vamos a agrupar para multiplicar la variable columnas, que es la cantidad de columnas, por el ancho de las columnas. ¿Cómo se llama nuestra variable? Ancho columnas, por esta variable que está acá. Columnas por ancho columnas. Luego a eso hay que sumarle también lo que son los márgenes más por el ancho de los márgenes. O sea, abrimos otro y colocamos, como los márgenes ya lo explicamos, van a tener la misma cantidad de márgenes que de columnas, vamos a utilizar la variable columnas por ancho margen. Vamos a asegurarnos que la variable ancho margen es esta que está acá, ancho margen. Muy bien, esto nos va a dar un número, pero como nosotros queremos ese número en píxel, lo multiplicamos por un píxel. Y aquí tenemos nuestro ancho fixed total. Entonces, lo que nosotros queremos ahora hacer es igualar una variable. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer el ancho fixed, en vez de fixed, hacerle un ancho total, tendríamos que borrar esto y colocar 100%. Y perderíamos un poco lo que es la fórmula, no vale la pena. Además, esto lo vamos a utilizar más adelante cuando tengamos que convertir un ancho fijo a porcentajes y calcular porcentajes. Ya llegaremos allí. De momento lo que sí vamos a hacer es entonces declarar la variable ancho total, que va a ser igual al ancho fixed, pero que también puede ser igual, también puede ser 100%, ¿vale? Cuando en caso de que queramos utilizar una medida porcentual o relativa. Vamos a intentar ahora crear un mixin que basado en un parámetro nos dé un ancho de columnas X. Vamos primero a colocar el punto y coma que nos falta acá y vamos a crear nuestro mixin que se llame columnas. Dentro, esas columnas van a estar basadas en un parámetro, el parámetro ocupa, que es el que va a definir cuánto ocupan. El parámetro ocupa, básicamente lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la cantidad de columnas que queremos. O sea, si nosotros queremos que sea una columna lo que ocupe, el parámetro ocupa va a ser 1 y lo vamos a multiplicar por el ancho de columna, que en este caso es 60. Lo hemos definido en nuestro archivo de variables. Ancho de columna 60. 1 por 60 es 60. Si ocupa tuviera un valor de 2, quiere decir que va a ocupar desde 0 hasta lo que ocupe, hasta el margen derecho, o sea, lo que ocupe la parte derecha de la segunda columna. O sea, serían las dos columnas sumadas, serían 120. Pero entre ellas hay un margen, que son 20. Entonces serían dos columnas más 20 píxeles de un margen. El margen siempre va a ser la misma cantidad de columnas menos 1, o sea, menos un margen o menos el ancho del margen. Vamos a ver esto un poco en fórmula para entenderlo mejor. Yo voy a colocar aquí, quiero que mi ancho
mi width, sea igual a el ancho de la columna más el ancho del margen multiplicado por la variable ocupa, ¿cierto? Nosotros vamos a tener aquí entonces lo que es el ancho columna más ancho margen. Esto lo vamos a multiplicar por la variable ocupa, la que hemos definido cuando hemos utilizado el mixing, el parámetro, multiplicado por ocupa. Esto, como veis, nos va a dar la cantidad, siempre va a multiplicar todo esto por 2, y nos va a dar el ancho total, pero como nosotros ya sabemos que siempre el margen va a ser 1 menos que la cantidad de columnas, por ejemplo, si yo digo aquí que esto debe ser 2 columnas, el ancho de columnas debe ser multiplicado por 2, pero a todo ello le vamos a restar siempre un ancho de margen, porque el margen que hay en medio de 2 columnas es 1. Los márgenes que hay entre 3 columnas son 2. Los márgenes que hay entre 12 columnas son 11. Entonces todo esto, para que nos salga bien las cuentas, tenemos que meterlo entre paréntesis y restarle un ancho de margen. Ancho margen, para que así nos cuadren las cuentas exactas. Y aquí ya tendremos entonces todo el valor de nuestro espacio a ocupar por el mixing columna. ¿Cierto? Es lo que queremos. En caso de que sean 3 columnas, queremos que sea el ancho de columnas por 3 más el ancho de márgenes por 2. Es prácticamente lo mismo que estamos haciendo acá, solo que en vez de hacer 2 multiplicaciones, hacemos una, y como siempre va a ser un ancho de margen menos, le restamos el ancho de margen. Esto nos va a dar un número, ya lo sabemos, pero nos va a dar un número que va a ser en píxeles. Bueno, va a ser sin número, sin unidad. Nosotros queremos que esto sea, por ejemplo, píxel. Vamos a meterlo entre paréntesis y lo que tenemos que hacer nosotros es multiplicar todo esto por el ancho fijo o ancho fixed, ¿vale? Ancho, vamos a poner la variable ancho fixed. Ancho total, perdonad, ancho total multiplicado por todo esto, ¿vale? Sin embargo, si nosotros utilizáramos un porcentaje acá de 100%, ya esto tendríamos que dividirlo entre el ancho en píxeles, o sea, entre el ancho fixed. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a meter todo esto entre paréntesis y lo vamos a dividir por el ancho fixed. Ancho fixed. En caso de que sea píxeles, no va a haber ninguna variación. En caso de que utilicemos cuando el ancho total es igual a ancho fixed, estamos multiplicando ancho total y estamos dividiendo por el mismo valor, ancho total. Así que nos va a dar 1, no va a haber efecto ninguno. Pero cuando es 100%, nos va a calcular el porcentaje. Dividiendo entre 100%, ya tenemos el cálculo del porcentaje con la típica fórmula de porcentaje. ¿Vale? Lo multiplicamos y luego lo dividimos entre 100. Y eso nos va a dar a nosotros el valor de las columnas. Vamos a guardar. Hemos guardado, hemos visto que no ha habido ningún error de compilación, por lo cual estamos utilizando todas las variables de manera correcta. Y ahora vamos a ver cómo podemos implementar esto. Vamos a agregar un span. Y dentro del span yo quiero agregar mi mixing columnas. Acá tenemos agregado columnas y siempre tengo que agregar un valor acá. Por eso no hemos igualado o no le hemos dado un valor por defecto al parámetro ocupa, porque siempre tenemos que definirlo. Si nosotros lo definimos como 1 y guardamos, acá tenemos un error. Ancho columna no está definido. Vamos a ver por qué la variable ancho columna no está definido, porque es ancho columnas. Nos hemos comido una S. Me he comido una S, ¿veis? Ya está arreglado. Guardamos y ahora efectivamente no hay error ninguno. Guardamos columnas.les. Si yo ahora veo está el punto CSS, que es este que está acá, el width es de 60 píxeles, ¿vale? Vamos a
ponerlo en 2 columnas para ir viendo los cambios. Si yo lo pongo de 2, va a ser lo que habíamos dicho, 140 píxeles, ¿cierto? 60 más un ancho de margen. Y acá lo tenemos, 140 píxeles por 3. Y tenemos acá el ancho ya calculado automáticamente o basado en esto. Si nosotros queremos que en vez de ancho fixed sea 100%, guardamos y vamos a ver acá como ahora nos da un valor en porcentajes basado en lo que vale este 100% o basado en lo que sería una tercera parte de ese 100% con los márgenes también incluidos, por supuesto. Tengo un HTML, acá lo tenemos creado, con 3 spans. Vamos a ver cómo se comportan estos spans a medida que variamos los parámetros del mixing en nuestro CSS. Vámonos aquí a Layout y lo primero que tengo que hacer, por supuesto, al ser spam, es darles un display block para ver la diferencia y ver cómo toman volumen. Le voy a dar un alto, un height de unos 50 píxeles. Height de 50 píxeles y un float left. Voy a guardar y vamos a darle un background color. Background color gray. Y aquí lo tenemos. Aparte del background color, para notar la diferencia entre ellos, vamos a asignarles un border de un píxel, solid y negro. ¿Veis? Ahí están los tres, cada uno midiendo el equivalente a 3 columnas. Por supuesto, si yo le digo acá una columna, es una columna de mi grid. Si yo les digo ahora que cada uno de ellos va a medir 12 columnas ya sería el 100%. ¿Veis? Y ahí ya lo tenemos. El 100% cada uno de estos spans. Podemos jugar ahora para que quepan los tres, 4 columnas. Y acá los tenemos, los tres metidos allá en nuestros elementos. Y como veis, ahora estamos trabajando con porcentajes. Podemos darle una medida fija y obviamente, porque ahora mismo si estiramos, siempre será un valor relativo. Sin embargo, si nosotros venimos acá y cambiamos esto a ancho fixed, como veis, este ancho fixed ya son valores que son fijos, siempre basados en el grid que nosotros definimos inicialmente, nuestra variable. Estos cálculos nos llevan a un grid de 960 píxeles con 12 columnas. Muy bien. Vamos a ver, porque acá hay algo que podemos incluso mejorar. Vamos a dejarlo en porcentajes, que me gusta la verdad. El 100%, y así los tenemos bastante relativos. Siempre prefiero trabajar en medidas relativas que se adaptan a la mayoría de las resoluciones con algún que otro ajuste. Pero ahora hay un problema. No estamos teniendo el margen que deberíamos tener entre cada una de las columnas. Vamos a ver cómo calculamos en nuestro mismo mixing, cómo calculamos ese margen. Vamos primero a colocar un punto y coma que nos falta acá para tener acá una sola ventana todo nuestro código. Y como veis, yo lo primero que quiero hacer es tener un margen declarado de arriba y abajo 0, pero de los lados quiero tener la mitad del valor del margen, la mitad del ancho del margen. Yo no quiero que cada lado tenga 20 píxeles, quiero que cada lado tenga 10 píxeles, o lo que es lo mismo, la variable margen entre 2 o multiplicada por 0.5. Ancho margen multiplicado por 0.5. Y eso me va a dar el valor. Es exactamente 10. Y está muy bien, pero me falta ahora píxeles. Yo pudiera agregarle aquí una multiplicación por un píxel, pero aún seguiríamos teniendo el problema de cuando usemos porcentajes. Para no tener el problema de los porcentajes, vamos a aplicar la misma fórmula que utilizamos en width. Vamos a multiplicar por el ancho total. Primero voy a meter entre paréntesis y voy a multiplicar por el ancho total. Y únicamente esto, el ancho del margen por 0.5, lo voy a dividir entre el ancho fixed, arroba ancho fixed.
Y eso nos va a solventar el problema de porcentajes y nos va a solventar el problema que podemos tener con las unidades, con el píxel. Vamos a guardar y vamos a ver cómo lo tenemos ahora que ha comportado. Como veis, ahora ya me muestra un espacio entre ellas. Vamos a reducir el tamaño a 3 columnas cada uno, guardo, y acá efectivamente, como veis, tenemos ya ahora con su separación de 20 píxeles o una unidad relativa, en este caso porque estamos trabajando en porcentajes. Si cambiamos los porcentajes a ancho fixed, que tenemos acá, vamos a cambiarlo. Y en vez de layout.ls, en vez de 3 columnas, vamos a ponerle 12 columnas, por ejemplo, una columna. Este ancho siempre va a ser el mismo, tanto con una columna como con 2 columnas. Siempre vamos a tener el mismo ancho. Vamos a estirarlo un poco más para ir viendo cómo queda. Con una, ¿veis? Con 2. Ahora mide 2 columnas cada uno. Con 3, ahora mide 3 columnas cada uno. Tener en cuenta que son 3 columnas más un margen más otra columna más otro margen. Eso es la cantidad de columnas menos un margen. Y con esto tenemos un grid bastante simple. Obviamente ahora tendríamos que tomar decisiones, como por ejemplo, ¿quiero que el float left esté en el mixing o quiero agregarlo manualmente? Eso siempre depende, ese tipo de parámetros siempre dependen de cómo intentemos trabajar nosotros con nuestro mixing. También podemos extender muchísimo más este mixing, darle valores a los row, por ejemplo, darle un montón de propiedades más, como para hacer lo que se llama un push, que es cuando yo pongo una sola columna, pero la alineo hacia la derecha, por ejemplo, o dos y está alineada hacia la derecha. Todo ese tipo de detalles los podemos hacer y estamos capacitados ya para hacerlos con LESS.